Esto que vamos a preparar hoy es un carpaccio de calabacín y es perfecto para estos días de reuniones y fiestas. Es súper fácil y es delicioso y saludable. Míralo. Suscríbete con la campanita que vamos a empezar ahora mismo. Con estos zucchinis estaba pensando cuál receta darte que sea fácil de hacer, deliciosa y sofisticada. Ideal para estos días de fiestas que necesitamos picoteos sanos. Entonces el viernes pasado estuve en un restaurante y me sirvieron un carpaccio de zucchini que estaba espectacular. Inmediatamente dije, esta es la receta que tengo que darles. Y voy a hacer 2 recetas. A la primera le voy a agregar manzana, que esta fruta está de temporada. Vamos a picar esta en finas láminas. Estoy haciendo este bol con agua fría y gotitas de limón para agregar la manzana mientras la estoy picando. Esto es para evitar que la manzana se ponga amarillenta, así oxidada. Si no quieres que esto te pase, entonces toma nota de este tip. Esto para mí es inevitable. Y si no tienes un aparatito como este, simplemente rebánalas con un cuchillo. El sabor fuerte de este carpaccio me lo va a dar el queso parmesano. Voy a sacar también algunas rebanadas. 2 para el carpaccio y 1 para la cocinera. Me encanta cocinar. Es meditación pura. Me gusta sentir el momento, los sabores, el olor, las texturas, hasta los sonidos que hace la comida. Me encanta la idea de combinar ingredientes y que salga algo espectacular. Sí, el queso lo estoy guardando en papel envuelto porque así dura mucho más. Ok, ahora vamos a darle forma al carpaccio. Te buscas una tabla o un plato bonito y vas a comenzar a disponer las láminas de calabacín o zucchini. Y luego vas a comenzar a colocar las láminas de manzana distribuidas. Yo las voy a poner mejor en el centro. Ahora le voy a agregar algunas aceitunas negras. Y las láminas de queso parmesano se las voy a poner así en el centro. Ahora vamos a hacer un condimento que te sirve para esto y para muchas ensaladas. En una taza medidora agrega 1/4 de taza de aceite de oliva, una cucharada de mostaza, una cucharadita de eneldo y le vas a agregar sal. Aproximadamente una cucharada de miel y un chorrito que equivale a media cucharadita de vinagre balsámico. Comienzas a mezclar. Enérgicamente para que se combine el aceite y el vinagre sobre todo. Rectifica la sal antes de servirlo y ahora vamos a bañar el carpaccio. Huele delicioso este aderezo. Otro ingrediente que le puedes agregar y queda riquísimo es rúcula y espinaca. Le voy a agregar una que otra hojita de decoración y un poquito más del aderezo. Y también voy a agregar un poquito de sal para el zucchini. Y aquí ya tengo el primer carpaccio. Se ve rico, ¿verdad? Pero le hace falta un ingrediente crunchy. Y esos son almendras fileteadas o picaditas. Esta combinación de dulce con salado y el crunchy de las almendras, de verdad que es perfecta. Vamos a hacer una segunda opción. Si te quedas sin ideas de qué vas a preparar, te estresa estar pensando qué voy a preparar hoy. Todo nos pasa, pero nos pasa más cuando no estamos organizadas. Por eso estoy aquí para ayudarte. Con mi menú saludable tienes el menú escrito, ya eso no lo tienes que hacer. Tienes la lista de compras escrita, ya eso no lo tienes que hacer. Lo único que sí vas a hacer es ponerte a cocinar. Pero ya con una guía y todo adelantado es mucho más fácil. Empieza hoy mismo, descárgalo ya en recetaslily.com/shop. Está mucho más fácil, que es simplemente sacar ruedas de zucchini. No tienes ni que pelarlo. Las vas a disponer de esta manera en el plato o en la bandeja que elegiste para hacer el carpaccio. Ahora he cortado unos tomatitos cherries así en rueditas y se los voy a agregar como unas pequeñas florecitas. Y también le voy a agregar queso parmesano, que lo voy a colocar aquí en el centro.
Las hojitas de rúcula que le quedan estupendas. Y al aderezo que acabamos de hacer le agregué un diente de ajo picadito y un poquito de orégano. Solo lo bañamos de esta manera, rectificamos un poquito la sal para que tenga sal en todos lados. Y ya está listo para disfrutar. Otra idea, por supuesto, es ponerle salsa pesto. Si quieres recetas de aderezos para este tipo de carpachos, tengo dos. La salsa pesto, que tienes un video que voy a dejar aquí, y también la salsa de ajo con cilantro y perejil. Y para que esta experiencia de cocina sea completa y pueda disfrutar este plato absolutamente, me voy a servir unos 2 deditos de vino tinto. Ya empezaron las fiestas y yo no puedo probar esto así normalito. Me voy a aceitunita. Delicioso. Delicioso. Delicious. Mega bueno. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Y este momento me encanta, que es cuando les agradezco a todos ustedes por escribirme todos estos mensajes. Gracias por escribirme y si quieres estar aquí la semana que viene, por favor déjame un mensaje ahora mismo o cualquier pregunta que yo te responda. Recuerda que esta y todas las recetas las puedes conseguir en mi página web recetaslili.com y muchas más recetas las puedes conseguir también en mis ebooks en recetaslili.com/shop. Si no has visto el video de la semana pasada, estuvo delicioso. Míralo ahora mismo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Favorita. Te voy a dar hoy el paso a paso de la salsa boloñesa clásica italiana y con ella vamos a hacer unos zucchinis o calabacines. Como sé que me vas a preguntar, son estos los que voy a utilizar, pero puedes utilizar el tipo de calabacín o zapallo que consigas en tu país. Los vamos a hacer gratinados con salsa boloñesa. Una receta irresistible.